Aviso. Lo siguiente que estás por escuchar son los podcasts de un programa llamado Conciencia Radio. Dicho canal tuvieron como premisa una entrevista con un supuesto militar de alto rango que se identificó como SC. Dicha entrevista manejan temas acerca de pandemias focalizadas sobre reptilianos y hasta de qué pasa con aquellas personas que desaparecen sin rastro alguno, así como del encubrimiento por parte de los gobiernos en todo esto. Sin más, el audio fue mejorado y se removió el ruido. El canal original estará debajo en la descripción para que lo visites. Al final ustedes tienen la última palabra. Si al final les ha gustado el video, los invito a que se suscriban y compartan. Me ayudarían a continuar actualizando este espacio. Añádeme a tus redes sociales y visita el blog y la página de Facebook, la cual está debajo en la descripción. El iluminado ya no está solo. Y pues un programón les tenemos preparados el día de hoy. El programa es la entrevista, la primera entrevista de varias entrevistas, y esperamos tenerlo ya en vivo a una persona que ha trabajado dentro de las bases subterráneas de este planeta con los extraterrestres. Él es testigo viviente de ellos. Pero antes quiero presentarles a Mónica Gabler, que está con nosotros el día de hoy aquí en cabina. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alexander? Muy buenas tardes y muchos saludos a todos que nos están ahorita escuchando por medio de la web a través de earwaxfm.com.mx. Y como comentaba Alexander, el día de hoy les vamos a hablar sobre la entrevista de Área 51. Vamos a transmitir en su enteridad la primera entrevista con el teniente coronel. Le vamos a poner SC, que fue miembro de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos y partícipe en operaciones encubiertas, los famosos Black Ops, de alto nivel, y obviamente, por supuesto, francotirador y guardia en la base más secreta del mundo, que es Área 51. El coronel, en esta entrevista que sostuvo Alexander Bachman vía telefónica, nos va a compartir sus experiencias con seres extraterrestres y revelaciones místicas que lo han cambiado de ser un asesino a sueldo a un ser humano que ofrece un mensaje y posible solución ante la invasión extraterrestre que sufre la Tierra. Pues empecemos con esta gran entrevista con el teniente coronel SC. Hola a todos, mi nombre es Alexander Bachman, miembro de su Conciencia Radio, transmitiendo una entrevista muy importante que grabamos durante la semana con el teniente coronel SC. Vamos a usar su nombre clave. Él no quiere que su identidad real sea divulgada por razones de seguridad. El coronel es una persona que trabajó en la comunidad de inteligencia y está muy interesado en sacar la información a la luz pública con respecto a lo que hemos estado hablando las últimas semanas, con respecto a tecnología alienígena y de los eventos que se están presentando de aquí en el futuro y que sabemos que les interesan mucho a ustedes. El teniente coronel estuvo en la Fuerza Aérea durante varios años, trabajó en proyectos secretos o Black Ops, proyectos encubiertos. Para aquellos que no saben, el término Black Ops son proyectos que no son supervisados por los congresos ni el Senado de los Estados Unidos, por lo tanto son proyectos altamente clasificados. Y estas operaciones son muy importantes por razones de seguridad nacional y para evitar que Estados Unidos y otros países sean afectados por actos malignos de facciones terroristas o cualquier otro grupo como Al Qaeda. Aquí tenemos al teniente coronel SC en la línea. Estamos hablando por medio de la internet con una calidad estéreo muy nítida, muy clara. Lo vamos a tener en vivo en el programa lo antes posible. Él también trabajó para ciertas agencias como la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, la CIFA, que es la Agencia de Campo de Inteligencia Central. También trabaja como desencriptador de códigos para el gobierno, para una agencia no
que no podemos mencionar al aire. También hizo trabajo para la Fuerza Aérea, como ya mencionamos, y la Legión Francesa. Su profesión real es como francotirador. Y para aquellos que no sepan qué es un francotirador, pues el teniente SC es catalogado como uno de los mejores francotiradores del mundo. Él puede disparar a un blanco a millas y millas de distancia desde la cima de una montaña y matar su objetivo. Bienvenido, coronel, al programa. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Quiero decirle a su país que muchas gracias por recibirme y que estuve ahí en mi luna de miel en Cancún y la gente me trató muy bien cuando estuve ahí. Es un honor estar en tu programa y poder decirle a la gente lo que va a venir, y esperamos, número uno, este no es un juego. Número dos, es muy importante que ustedes escuchen bien la información, porque mucha de esta información es prohibida. De hecho, estoy arriesgando mi vida en este momento al salir a la luz pública y mencionar esto. Tal vez yo sea de las pocas personas en este planeta de la cual ustedes escuchen esta información. Gracias, coronel. Es muy interesante lo que usted nos comenta con respecto a la élite gobernante y la conexión que ellos tienen. Algunas personas les llaman el Illuminati o la fuerza oscura o el grupo. Ellos han estado haciendo trabajo muy secreto y encubierto debajo de la superficie de este planeta. Algunas de las investigaciones que yo he llevado a cabo menciona que en realidad lo que se está gestando aquí es la intención de crear un solo gobierno mundial. ¿Es correcto? Sí, así es correcto. Es lo que nosotros llamamos, el nuevo orden mundial es lo que llamamos una fuerza oscura. El Illuminati está compuesto de 13 familias, las personas o familias más ricas del planeta. Y la cantidad de dinero que ellos poseen, y si tú tomas el número 99 y luego le pones 37 ceros después de ese número, esa es la cantidad de dinero que ellos tienen, y este número aumenta $1,000 millones por día. Cuando escuchamos que los masones, la MS-13 o los cráneos y huesos de Skull and Bones, todos ellos son el Illuminati. Lo que mucha gente no sabe es que antes el Illuminati, como se fue detectado como organización secreta, se trató de remover del planeta, pero obviamente se dividió en múltiples formas y se infiltró dentro de varias sociedades secretas a nivel mundial. Gracias, coronel. Por favor, cuénteme un poquito de usted. ¿Qué es lo que usted ha descubierto o visto mientras ha trabajado para estas agencias secretas dentro del gobierno de los Estados Unidos? He visto mucho. Lo que es muy molesto aquí es que Irán, China, Rusia, ellos son los jugadores principales en la Tierra. Y para aquellos de ustedes que no conocen la Biblia, y mucha gente que no quiere hablar de la Biblia, pero aquí yo quiero tocarlo y temo decirles que la Biblia es muy importante saber qué es lo que viene ahí. El Illuminati y ellos conocen muy bien la Biblia, mucho mejor que muchas personas que son cristianas. Y ellos saben que Jesús es Dios y que Jesús es su enemigo. Y ellos por eso estudian la Biblia, porque quieren estudiar su enemigo de ellos. Inclusive ellos infiltran iglesias cristianas para saber qué es lo que nosotros estamos haciendo dentro de la comunidad cristiana. Ellos han vendido sus almas al diablo y ellos te matan y nos utilizan como comida para las razas reptilianas. Fui expuesto a los reptilianos por primera vez cuando era francotirador en el área S4 o área 51.
Se presentó una grande explosión en el subsuelo de la base, pero yo pensé que nadie sabía nada al respecto. Pero hace pocos días recibí un correo electrónico de alguien anónimo que confirma que la explosión sí se llevó a cabo y que él estuvo ahí. Fue una explosión muy grande y el correo me dijo, con respecto a esta explosión, yo estuve ahí y en efecto sucedió. Lo que sucedió es que se abrió un hoyo en el subsuelo de 1 milla a 2 millas de diámetro gigantesco. O sea, el suelo se hundió. Escuché un boom muy grande y empezó a temblar la tierra. Y por el telescopio que tengo en el rifle, pude ver cómo se hundió. Simplemente se hundió la tierra. Y de esas entradas empezaron a salir seres reptilianos. Y llegó una camioneta blanca y se los llevó, un jeep. Fue tan traumático ver a estos seres que me oriné los pantalones. Del temor, del miedo de verlos por primera vez. No es nada fácil. Hablé con algunas personas y quiero decirles que por favor no anden husmeando en este tipo de asuntos, ya sea en internet o lo que sea, porque no es fácil. Pero yo estaba dentro de un programa dentro del gobierno donde nosotros hablamos de la negabilidad plausible o plausible deniability. Y para aquellos que no entienden qué es plausible deniability, es cuando tú eres expuesto a una situación que no está autorizada y obviamente el gobierno lo va a negar y hasta niegan tu misma existencia. Y los Estados Unidos son lo que llamamos la Gran Babilonia del misterio, que viene en Génesis 6, y los reptilianos controlan de hecho la tierra, y en Génesis 6, si lo lees bien, ahí puedes ya conectar todos los puntos con respecto a esto. Porque Dios destruyó todo sobre la tierra, toda criatura y forma, pero dejó el mal aquí, en el abismo. Y este mal espiritual, Alexander, y no sé si estoy bien, se les llama los Nefilim. Sí, coronel, los Nefilim viene del hebreo de la palabra Nefal, que significa caerse, y son estos seres que cayeron a la tierra o ángeles caídos. Hace algunas semanas tuvimos un programa con respecto a los gigantes y hablábamos sobre el origen de la palabra Nefilim, y es curioso que la palabra Nepal, del país de Nepal, entre India y China, la palabra Nepal del país realmente puede ser la raíz etimológica de la palabra Nefal en hebreo. Y en Nepal hay gigantes que viven debajo de las cuevas. Hay historias en las Himalayas de estos seres transdimensionales que viven ahí desde mucho tiempo atrás, de hecho. Es muy interesante que usted mencione esto. Los Nefilim, ellos son jugadores muy importantes en esto, pero te puedo asegurar que estos grises y otras especies no son necesariamente diferentes especies, sino son shapeshifters, cambian de forma. Y no sé si tú recuerdas, Alexander, de las películas antiguas que salían de estas películas con Vincent Price, de El Hombre Lobo y humanos que cambian de forma, y se nos estuvo preparando para eso desde hace tiempo atrás a través de los medios. Es curioso, coronel, porque lo que usted menciona, no sé si usted recuerda en los 80s la miniserie V. Sí, de hecho lo recuerdo bien. Esta serie era de que los gobernantes eran todos reptilianos y que trabajaban en las fuerzas armadas y todo eso. Así es, coronel. Yo tenía incluso una playera con la letra V marcada en rojo con sangre de la serie. Este acondicionamiento, coronel, es preparado por los medios masivos de comunicación que ellos controlan, el Illuminati, y a través de Hollywood, para incrustarnos ideas en nuestro subconsciente para que aceptemos a los reptilianos como un fenómeno real. Para aquellos que no saben, la serie V
salió, creo, en 1984. Fue una miniserie en NBC que duró más de 4 horas. Hablaba de cómo el gobierno mundial, la élite gobernante, realmente eran seres humanos reptilianos que se quitaban la piel de la cara o se quitaban su caparazón humano y eran reptilianos de hecho, inclusive que se comían ratones blancos de una sola mordida. Sí, así es, Alexander. Yo recuerdo muy bien que se quitaban la ropa en las noches antes de irse a dormir y parte de eso se quitaban el traje. Sí, coronel. ¿Serán estos seres realmente extraterrestres o seres extradimensionales que vienen de otra dimensión, que dentro del concepto que vienen de los infiernos? Sí lo son. Y de hecho, estos seres son demonios. Cada uno de ellos son demonios. No hay nada de esos rollos de los pleiadianos. Mira, yo no he sido cristiano desde hace mucho tiempo, por mucho tiempo, pero yo no estoy tratando nada más de validar lo que dice la Biblia, sino de que a mí se me decían cosas de este tipo mucho antes de que yo me hiciera cristiano. Entonces, coronel, podríamos decir que no son extraterrestres, sino que realmente son demonios. Y es chistoso que usted lo menciona porque en una de sus últimas entrevistas, Phil Schneider, quien fue geólogo para el gobierno de los Estados Unidos y que trabajó para algunas agencias secretas como la National Security Agency, construyendo estas bases subterráneas en todo el planeta, él tuvo un evento en 1979 donde estaba él construyendo o cavando un hoyo debajo de la tierra, debajo de la base subterránea de Dulce, y que cayó dentro de una de estas fosas profundas que estaban cavando, y otras 66 personas de su grupo fueron asesinados o matados por estos seres extraterrestres. Y él menciona que había cientos y cientos y cientos de estos seres grises de 7 pies de altura, y que él y otros guardias empezaron a dispararles a ellos, y él fue afectado por radiación y ataques de radiación con tecnologías que tienen estos seres o estos demonios tipo grises. Pero sí son demonios porque en una de sus últimas conferencias que él dio antes de ser asesinado, él afirma, de hecho, de que son demonios. Sí, Alexander, sí son demonios. Y les puedo decir esto. Tú les puedes decir Gandhi, Allah, la Virgen María, todos ellos, pero si usas la palabra Jesús Cristo en contra de ellos, se vuelven locos. ¿Por qué? Porque hay poder detrás del nombre de la palabra Jesús. Y la única manera de escaparse de ellos, y esto me lo han dicho todas las personas que trabajan dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, que están de nuestro lado, que si usamos la palabra Jesús, ellos no la pueden tolerar. Destruye su estructura molecular y los drenan de toda su energía. Y se pueden desmoronar durante hasta 30 minutos si usas esta palabra en contra de ellos. Y que si la sigues usando más de 30 minutos ya no pueden regresar a esta dimensión nuestra. Ok, coronel. Con respecto a los reptilianos, ¿usted físicamente ha visto estos reptilianos cambiar de forma? Sí, de hecho los he visto cambiar tanto de forma a humana y de regreso a reptil y de regreso a humana. Y al revés también. De hecho, es algo absolutamente aterrorizante verlos cambiar. Tengo un amigo dentro de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que los vio, no voy a mencionar su nombre, pero los vio cambiar de forma, y fue tan impactante para él que estuvo en un pabellón psiquiátrico durante 6 semanas por solo verlos durante 3 o 4 segundos cambiar de forma. Dice que es impactante. Realmente lo tuvieron que tratar médicamente por lo que vivió. Así de mal así de grave es verlos cambiar de forma. ¿Dónde fue esto, coronel?
Esta fue una base con la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos en una base subterránea en Linville, Carolina del Norte. Y él los vio que cambiaron de forma enfrente de él, que fue tan traumático para él que estuvo 6 semanas en un pabellón. Estaba tan paranoico él que inclusive contrató francotiradores 24 horas del día durante un tiempo para protegerse de tanto miedo que le ocasionó el evento. Y mira, verán ustedes, los demonios operan con miedo en base a miedo, y ellos operan con miedo. Y si te pueden asustar lo suficiente, así lo harán, pero si usas la palabra Jesús, les afecta. Yo lo he visto, y yo me quería desmayar cuando los vi la primera vez. Y yo estaba a 4,000 metros de distancia. Nada más por verlos por medio del rifle, del temor, del miedo me oriné. Y luego las visiones que he tenido y las visiones que tiene Alexander, lo único que les puedo decir es lo que yo he visto y lo que los profetas saben que está por suceder. Bueno, esta es una experiencia increíble la que están escuchando, la entrevista que tenemos en vivo con el Teniente Coronel SC, aquí a través de earwaxfm.com.mx. Esto es Conciencia Radio. Pues ahorita viene otra parte muy difícil de la entrevista. Espero que le estén entendiendo, asimilando los conceptos de que ya hay gente dentro del gobierno que está dando la luz, que está arriesgando sus vidas, violando ciertos acuerdos de no divulgación de datos de confidencialidad, asuntos, se puede decir. Acuerdos de ya, es que traigo el eco en la oreja. Confidencialidad. Gracias, Mónica, es que estoy un poquito nervioso. No quiero temblar demasiado porque aquí operando en la cabina pues no vaya a haber algún error. Pero miren, con francotiradores y todo, cuidándonos aquí desde el resguardo especial que hemos preparado para transmitir el programa del día de hoy, el búnker. Les decimos que bajo el hormigón de acero y concreto de 7 metros en cada pared, pues vámonos a un par de canciones. Espérame, antes de irnos al par de canciones, Alexander, a mí se me hace interesante lo que él comenta, o sea, está diciendo prácticamente que los cabezoncitos son demonios. Sí, Mónica, de hecho ya se logró verificar que sí existe la posibilidad de que estos seres cabezones realmente son androides que crearon fuerzas demoníacas para poder introducir su conciencia o su espíritu, su forma demoníaca dentro de un cuerpo físico para evitar estar poseyendo a seres humanos. Es decir, que ya invadió nuestra tercera dimensión, desde la dimensión incorpórea de donde vienen estos demonios, a nuestro mundo, creando cuerpos para que ellos pudieran habitar estos cuerpos y extinguir nuestro planeta. O sea, es decir, esta gente, bueno, estos demonios crearon a los grises para poder estar en esta dimensión, o sea, nuestro planeta. Por medio de las fuerzas draconianas. O sea, los reptilianos crearon estos cuerpos y aparentemente hay una alianza. Porque están entregando sus cuerpos a estos demonios. No sé cómo explicarlo. Lo que pasa es que él comentó, ¿no? Que al momento que ellos les mencionas la palabra Jesús, sí, se ponen como locos. Y algo que no viene aquí en la entrevista, pero me platicó el coronel en privado, es de que él estuvo presente en uno de los interrogatorios con uno de estos seres y lo tiene en un vidrio y para evitar ser contaminado. ¿No? Lo que pasa es que ellos generan virus nocivos para el ser humano. Ya de por sí apestan estos seres, asquerosamente apestan, porque su sistema de excreción, o sea, no tienen ano, su sistema de excreción es por el pecho, entonces apestan horrible. O sea, el caño huelen, ahí a todo. Sí, horrible, así los peores olores. Ajá. Pero a través del vídeo, y les pusieron varias palabras, Alá, Buda, Krishna, palabras de seres espirituales o avatares, y les pusieron Jesús Cristo, y vieron la reacción del ser, de estos grises. ¿Le pusieron Jesucristo o Jesús y después Cristo? Jesús Cristo. Okay. Jesus Christ, haz de cuenta. Y luego se la pusieron en otro idioma, ¿no? En español, y luego en otro idioma y otro idioma. Pero esa palabra, Jesucristo, los pone locos y se empiezan a caminar al revés y treparse al techo y como demonios, así como la película del Exorcista. Ajá. Y que se la sigues diciendo esta palabra, se desincorporan, o sea, pierden su cuerpo. O sea, como que se desmolecularizan. Ajá.
Fíjate, ¿eh? ¿Qué tipo de trajes han de ser? Tipo nanotecnológicos o no sé, que pueden estar físicamente aquí, pero salirse de esta dimensión. Okay. Y que si lo sigues repitiendo, se regresan a la dimensión de donde venían. Oh my God. Entonces sí podemos decir que son demonios. Bueno, dentro de nuestro conocimiento de un demonio aquí en la tierra, pues sí, porque cuando hacen un exorcismo a una gente, obviamente le sacan esa entidad y ya se va de donde vino, ¿no? Pues mira, una de las cosas que yo siempre me había preguntado es si existen los demonios, porque sí existe la demonología, ¿de qué plano dimensional están viniendo? Y antier estuve teniendo una entrevista con un alto mando del Pentágono, ¿ok? No voy a decir nombres, ahorita lo iba a decir. No les puedo decir nombres, pero con un alto mando del Pentágono, tuve una entrevista de más de 3 horas con él, donde quebramos un código él y yo, porque que se abran ustedes, hay probabilidad de que chambee yo en quebrar códigos en un futuro, para las fuerzas del bien, claro, pero este código que logramos quebrar es muy importante dentro de la lingüística de nuestro idioma. La palabra demostrar viene realmente de demonstrate. En inglés demonstrate realmente se refiere a la palabra demon, demonio, y strate o strata en latín, que significa nivel. Por eso la estratosfera, ¿no? Sí, que está hasta arriba, ¿no? Entonces, la demonstrata es el nivel o la dimensión de donde vienen los demonios. Por eso cuando los políticos dicen, les queremos demostrar, están hablando con un lenguaje ocultista demoníaco. Los queremos demonstrate, o sea, demostrar. ¿Demostrar qué? Que nosotros estamos aquí. Y de otro plano dimensional ya entramos a su línea de tiempo para tomar su planeta y sus almas y llevárnoslas a donde nos las vamos a llevar. Estos seres están comiéndose un nivel dimensional más. O sea, otro nivel dentro del juego del Matrix, que vendría siendo, en este caso, el planeta Tierra. Ay, qué barbaridad con estas cosas sobre los alienígenas y esta entrevista que bueno, sí está causando bastante pues conmoción, porque mucha gente sabe lo tradicional. Por ejemplo, Yavana nos dice que ayer en Maussan sacaron el cuerpo de un gris en la Huasteca de Monterrey y que entonces están a la vista de todos y que cuáles son las medidas para protegernos a nosotros mismos. Protegernos. Yo creo que ya es tiempo de tomar una cruz, iniciar las cruzadas. Pues de acuerdo el coronel dice que diciendo la palabra Jesucristo, bueno, pues entonces ya tenemos que volver. No, pero hay otra persona que dice que por medio de la orina también, ¿no? Ah, no, sí, hay muchas formas. La orina humana no la toleran. Por el amoníaco. Yo creo que es por el amoníaco. Agarran amoníaco y formen sus granadas de amoníaco con globitos, no sé, ahí de la dulcería de la esquina, llenenlas de amoníaco y tenganlas listas alrededor de su cintura en caso de que venga lo peor. Damas y caballeros, yo sé que ustedes tienen esperanza de que algo bueno suceda detrás de todo esto, pero créanmelo que apenas inicia una etapa de lucha espiritual por el control total de este planeta y la remoción de la especie humana de su superficie. Y para el año 2026 ustedes van a regresar en el tiempo y van a recordar esta transmisión y van a decir, sí, tenían razón. Entonces todavía hay tiempo, sí, tener fe. Yo creo la espiritualidad, que es lo que maneja el coronel, es lo único que nos puede salvar ahorita. Vamos a escuchar, vamos a continuar con la entrevista. Esto es Conciencia Radio, la entrevista con el coronel, teniente coronel SC de Área 51. Aquí nos va a platicar en este segmento él sobre algo que le sucedió al aproximarse a un avión C-130, unos contenedores de titanio. ¿Qué había ahí adentro? Si ustedes piensan en Hitler, y esto es lo que me dijo mi contacto de la Agencia Nacional de los Estados Unidos, que si ustedes piensan en Hitler, multiplíquenlo por 100. Esa es la locura de todo esto. Ahora, algo muy interesante que usted menciona, porque si estudiamos la historia antigua, encontramos que era común, especialmente en el tiempo de la Torre de Babel, que los humanos sacrificaran sus hijos a los dioses, y todavía se lleva a cabo en rituales satánicos. Mi pregunta es, ¿esta es la razón por la cual estas prácticas ocurrieron antes? ¿Estos niños se les están siendo entregados a estos seres extraterrestres?
Sí, Alexander, estás en lo correcto. Exactamente eso está sucediendo. Ya ves esas mujeres que dicen o alegan que se les robaron su bebé, que estaban embarazadas, les robaron el bebé, que estaban locas. No, discúlpenme, ustedes, a esos niños se los quitan el bebé antes de que nazca, se llevan el embrión, vienen y se llevan el embrión y los meten en los tubos. Ese es el lugar en las bases subterráneas que se llaman los tubos, y esto me lo dijo un agente de Seguridad Nacional de Inglaterra. Y también usan estos tubos para necromancia, donde reviven a los muertos. Me dijo que ya dominan el arte de la necromancia. Los reptilianos ya dominan la capacidad de transferir almas humanas, revivirlas de cuerpos humanos sin importar del daño o la severidad de sus heridas. De hecho, el arte de Himmler, el arte de los nazis, estas técnicas han sido ya perfeccionadas. Está muy mal todo esto. Entonces, coronel, ¿tienen la capacidad de inmortalizar a alguien? Sí, mira, exactamente, y te voy a explicar cómo funciona perfectamente bien todo el procedimiento. Toman una persona, la meten en una jaula con una serpiente como una anaconda, pero 10 veces más grande, de color negro. Este es el ritual. Y la mayoría de las veces las personas pierden la batalla contra la anaconda. Agarran el cerebro de la persona, le descargan las imágenes y recuerdos por medio de un microchip, y lo hacen un clon de esa persona por medio del ADN, por medio de las 3 cadenas genéticas, y reconstruyen a esta persona por un proceso de ADN, y luego vuelven a transferir las memorias y la información de esta persona por medio del chip cerebral a la otra persona, y esas personas se ven exactamente iguales, y los recuerdos y las experiencias todas son iguales. De hecho, Alexander en poco tiempo va a poder entrevistar a esta persona, que él ya es un clon en su 5º cuerpo. Él fue víctima de todo esto. ¿Es correcto esto, coronel, que él está en su 5º cuerpo y que él ha sido clonado? 5 veces. Él ha sido clonado y asesinado 5 veces. Hablé con él el otro día. El problema está en lo siguiente. Yo creo que sí pueden hacer todo esto, pero no de que puedan transferir el alma. De hecho, porque creo que Dios creó eso, y que Dios es quien está encargado de todo esto. Ahora, puede ser posible si Dios les dio el permiso a estas mentes reprobadas en hacer esto. Pero este hombre de Agencia de Seguridad Nacional de Inglaterra cree en Dios. Él cree en Cristo, y lo que pienso yo es de que él lo sujetaron a estas experiencias traumáticas y el shock, y a través del trauma y el shock de todo esto transfirieron la información al clon, y luego los meten a la jaula a los dos juntos, al clon y a él, y sienten lo mismo los dos. Es enfermo esto, es muy enfermo. Sí, coronel, es muy enfermo. Suena mucho esto, coronel, como la narración del condecorado piloto de los Estados Unidos que trabajó en Área 51, John Lear, que menciona que debajo la tierra en Área 51 y en Dulce, Nuevo México, de las que sabemos, de las cientos o de miles de bases que ya existen, donde la élite gobernante está operando en estas bases, que en estas jaulas, o estas jaulas son usadas para experimentación genética. Sí, se les llaman los tubos. Cuando tú estás ahí, y después de que haya terminado todo esto, ponen espejos y láseres en estas jaulas. Pero antes te llevan ante un masón de alto grado, de 33 grados o más,
y se te enseñan a través del ritual, a través de un vidrio, artefactos muy antiguos. Y lo que esto hace yo no sé, pero es parte del procedimiento. De hecho, tengo un poema que más adelante en otra ocasión voy a leer, codificado, y el poema se llama El 33. Es un poema impresionante de códigos secretos que es usado en estos rituales, y en otra ocasión lo leeremos al aire. Y mientras me lo dice esta persona, él me dice por teléfono, y de hecho no sé si estoy en mi cuerpo original aún hoy en día. Ahora, coronel, ¿estos extraterrestres nos comen? Sí. Estuve en un programa hace no mucho tiempo que comenté que yo estuve en la base aérea y voló y entró un avión y traía un contenedor y decía, tenía un letrero el contenedor de titanio y decía usar fuerza mortal bajo necesidad. Y le pregunté a uno de los soldados, ¿qué significa eso? Y en ese tiempo yo era un mayor en el ejército. Me dijo, no pregunta, por favor. Le pregunté qué significa ese letrero. ¿Qué significa ese letrero de usar fuerza mortal necesaria? Y me dijo, por favor, mayor, no me pregunte eso porque entonces lo voy a tener que matar. Si alguien llega, se acerca a estos contenedores, los tenemos que matar. Yo tengo órdenes de matar. Y quien tenga la pistola en ese momento debe sacar la pistola y matar a alguien, sin importar quién sea. Y le pregunté, ¿y qué hay ahí adentro? Y me dijo, pausó un momento y me dijo, partes corporales de niños. Y le dije, ¿qué? Partes corporales de niños. Y yo estaba tratando de contenerme las lágrimas. Y me dice, por favor, no pregunte más. Y le dije, ¿qué están haciendo con él en un avión C-130? Dice, lo volamos al Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico y el contenedor de titanio lo aventamos. Son los restos de los niños que los seres reptilianos se comen. Y usan niños porque necesitan la sangre inocente de los niños. Y para darte una idea de esta sangre inocente, 1 de cada 86 niños tiene esta sangre inocente. Muy bien, coronel. Entonces, 1 de cada 86. Entonces, la sangre inocente significa que es la forma espiritual pura e inocente dentro de un niño. ¿Sería un hijo directo de Dios estos niños? Sí. La manera en que ellos se dan cuenta de esto, y probablemente tú tengas conocimiento sobre el operativo Arcángel. Yo tuve que entrar para rescatar a algunos de estos niños de las cabales obscuras que abusaban de ellos sexualmente, pero para mí es muy difícil hablar de esto. Es muy triste ver a los niños que huían de nosotros porque pensaban que nosotros éramos el enemigo. Niños que han sido violados desde los 5 o 6 años de edad. Y ellos pensaban que esa era la forma correcta de vida. Para aquellos, mientras usted se recompone, coronel, para aquellos que no saben, el operativo Arcángel fue desarrollado por la agencia de policía de Los Ángeles en contra del terrorismo, ¿o fue otro? A estos niños se los llevan a Japón y Japón es el núcleo de todo esto, y los llevan en tren se los llevan bajo tierra a los niños en estos trenes que van a 5,000 millas por hora, y los he visto. Estos trenes son como tubos de cromo y los rieles están positivamente y negativamente cargados con imanes, y el campo magnético levanta el tren a esas velocidades y flota sobre el riel, y viajan hasta 5,000 millas por hora.
hay un vacío de aire, o sea, viajan al vacío y no hay ruido tampoco. Tuvieron que hacer estos túneles al vacío, los túneles en sí donde van los trenes van al vacío, porque si no ya se calentaría a una temperatura muy alta, similar a una estrella que se quema en la atmósfera, una estrella fugaz que se quema en la atmósfera. Tuvieron que hacer este vacío para evitar esto y para que los trenes no se sobrecalienten, y aparte el boom sónico sería muy fuerte y estruendoso escucharlo cuando rompen la barrera del sonido. Entonces por eso crearon este vacío, este vacío para los trenes, para la abducción de los niños específicamente. En los Estados Unidos desaparecen 7,000 niños por día. Solo están desapareciendo. De hecho, en México tenemos muchos niños desaparecidos, coronel. Este mes, de mi cuadra, 2 niños desaparecieron. La policía dice que era para el tráfico o extracto de órganos, pero ¿usted cree que todos estos niños desaparecidos están relacionados entre sí? Porque sabemos que en los Estados Unidos desaparecen cientos de miles de niños por año y son llevados ellos a las bases. Sí, te estoy diciendo exactamente eso. Ahora, los asesinos en serie o psicópatas reciben uno de cada 100 de estos niños. El resto de los niños son controlados y se los comen. Y aparte que algunos los usan para la industria pornográfica infantil, pero a la mayoría se los comen. Estos niños, debemos recordar, en tu caso, lo están abduciendo entre la edad de 5 a 10 años de edad. Exactamente, coronel. Eso es importante porque esto se ha puesto ya tan mal. El mundo es maligno y así lo dice la Biblia, y dice: sean prudentes, hermanos, porque los días son malignos. Nada más que ustedes no se dan cuenta de qué tan malo es todo esto. Esto es mal, el mal de males. Y ahora se están llevando a estos niños porque no encuentran, están abduciendo a tantos niños porque no encuentran ya esta sangre inocente, y están haciendo estas películas tipo slash, películas morbosas, ¿verdad? Y las películas pornográficas los usan para eso, y ya a los 8 o 10 años de edad estos niños ya huyen de nosotros cuando nosotros los queremos rescatar. Es tan triste. De hecho, en el operativo Arcángel, muchos de los agentes que estuvieron en este operativo se suicidaron o acabaron en pabellones psiquiátricos debido a la locura de todo esto. Mis oraciones más profundas van hacia ellos. ¿Cómo pueden soportar esto? Porque la magnitud de los actos heroicos que ellos han llevado a cabo, ni la palabra héroe es suficiente para calificar a estas personas y lo que han hecho para salvar a estos niños. Un amigo mío una vez me vio y le dije: ¿qué tan mal está todo esto? Y me dijo: ay, Dios mío, mientras lloraba. Ay, Dios mío. Y ya no le pregunté más porque perdió él su compostura. Una persona de alto nivel en el gobierno de México me dijo que salen trailers de aquí hacia los Estados Unidos, que cuando lo paró uno de estos trailers la Policía Federal de México, detuvieron al chofer, le pidieron que abrieran las compuertas, y cuando se le dijo que abriera las compuertas dijo que no porque eran residuos tóxicos. Dijo que iba a ir por los papeles a la cabina de conductor. Entonces cuando le pidieron los papeles fue por ellos y se
se voló la cabeza cuando la policía, y esto ocurrió aquí, cuando abrieron el contenedor estaba lleno de cuerpos humanos muertos sin órganos dentro de ellos. Así es, se come lo de adentro. Lo que es la carne es como pollo, no les gusta la piel. Como Cristo dijo, la vida está en la sangre. Ellos usan a los niños para sus propósitos satánicos, ritualistas. Tienen un contenido sexual muy elevado. Eso explicaría por qué la industria pornográfica usan a los niños para esta razón. Exactamente. En la computadora que tengo aquí voy a buscar la manera de hacerte llegar esto. ¿Conoces algo sobre el proyecto de Arizona Wilder que estuvo en el Illuminati, en los rituales satánicos? Sí, estamos conscientes de ella. Necesito que tengas todas sus entrevistas. Cuando ella dijo, no puedo ni hablar de esto, es que está tan mal todo esto que estoy en shock de todo esto. Es que cuando lo ves ya, saber que tu vecino está en su sillita y viendo la televisión y no le importa un bledo lo que está sucediendo, y de que es ciencia ficción para la mayoría de la gente. Es difícil para gente como yo poder recordar todo esto, pero lo hago por la gente, para que sepan, esto es real. Realmente estas personas están haciendo todo eso. Se perdieron aproximadamente 3. Bueno, disculpen, hay una falla técnica. Esto es Conciencia Radio. Lo que están escuchando es la entrevista con el teniente coronel SC, quien trabajó en Área 51 y nos narra algo muy perturbante sobre los niños desaparecidos. ¿No es así, Mónica? Sí, fíjate, ahorita que ya obviamente casi no se alcanza a escuchar un poquito más o menos lo que es ya tu doblaje, posiblemente a lo mejor por todo lo que te está diciendo el coronel, y pues sí es para ponerse los pelos de punta y ver de que esta gente sí está loca, son psicópatas, bueno, son de lo peor, porque ¿cómo es posible que esta élite mundial llegó a pactar con estos seres haciendo el intercambio de vidas humanas, en este caso de niños, ¿no? Lo que pasa es que ya la base de todo esto es de que no nos ven como seres humanos, sino nos ven como animales, que el ser humano es un animal, y que como animales que nosotros somos nosotros desechables, es decir, que nos pueden desechar a su antojo. Y aquí es una clara muestra. ¿Dónde están todos estos niños de México que han sido desaparecidos? PGR, ¿dónde están estos niños? Cuando nuestras Fuerzas Armadas deberían estar entrando a estas cavernas subterráneas y rescatar a los seres humanos que injustamente han sido desaparecidos, tanto adultos, migrantes ilegales. Que yo hablé con un miembro del ejército mexicano en la frontera con México, y él me confirmó que ovnis pasan en las noches y levantan a los migrantes y se los llevan. Entonces él fue testigo de esto en la frontera entre México y Estados Unidos. Fíjate, o sea, lo terrible de todo es de que, o sea, mucha gente todavía sigue considerando esto ficción, mucha gente no cree esto, pero pues estamos ahorita viendo un testimonio real de un coronel, sí es un coronel, ¿verdad? Teniente coronel, quien vivió esto, donde pues él sí le impactó demasiado cuando veía esos contenedores llenos de órganos, llenos de niños más bien, los desechos todos destazados. Otra cosa que él me comentó sobre estos contenedores, Mónica, que son aventados en el océano Atlántico para desaparecer la evidencia, claro, es de que se los comen, pero durante los rituales entran como una especie de frenesí los reptiles, y en este frenesí entran en un estado así caótico y se empiezan a destazar y comer todos los niños y comer todos los niños y comer todos los niños, como que tienen sus celebraciones, y ellos se alimentan del sistema linfático humano, es decir, de nuestro sistema linfático y de las adrenales, y el terror que generan a un niño. Y más adelante les vamos a pasar otras entrevistas mucho más pesadas sobre lo que está ocurriendo en este planeta dentro del Vaticano.
abajo de la estructura del Vaticano. Entonces, es importante ventilar esta información para abrir una mesa de discusión en este planeta, en la población de habla hispana, sobre lo grave que es la desaparición de niños y por qué, de todas las cosas, cuando sabemos que Hillary Clinton y otros miembros importantes como el papá de George Bush están detrás, y al igual que otros gobernantes como hoy van a escuchar, están detrás de esta desaparición de niños también, porque esas personas son las que patrocinan las fundaciones para buscar a niños desaparecidos. Es realmente ridículo, pero vamos a tomar un pequeño descanso en lo que asimilan esta información. Yo sé que no es fácil, esto es Conciencia Radio, pues quedamos, ¿no? Es un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia, siempre y cuando no les explote la conciencia el día de hoy. No, eso no se trata. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista con el Teniente Coronel. Esto es Conciencia Radio, un espacio alternativo para la expansión de tu conciencia. Serán 13 minutos de esta entrevista debido a una falla en nuestros sistemas de grabación, pero retomamos la entrevista tocando el tema del nuevo orden mundial con el Teniente Coronel. Sobre el nuevo orden mundial estamos hablando del asunto de terrorismo nuclear, la Tercera Guerra Mundial, y cómo China tiene mucho que ver con la instauración del nuevo orden mundial del Illuminati, con relación a crear un solo gobierno fascista mundial. Continúa la entrevista. Pero los chinos, que es un país que no cree en Dios, porque el comunismo es... China lo va a llevar a cabo, estos ataques terroristas, estos ataques nucleares, porque para ellos que no creen en Dios, ellos son el nuevo orden mundial. Es muy interesante lo que usted dice, coronel, porque el nuevo orden mundial, la agenda de ellos, dentro de los niveles más altos, niveles del Illuminati, es una agenda muy comunista. En realidad el nombre de su organización ya no es el grupo Bilderberg, sino Sinarquismo Internacional, y sabemos de hecho que Sinarquismo Internacional fue creado en México en los 40 por Adolf Hitler, bajo órdenes de Adolfo Hitler, y fueron creados en México, y algunos de los miembros en su gabinete son miembros de una organización secreta llamada el Yunque en México. Recuerda, Alexander, que el papá de George W. Bush fue uno de los que financió a Hitler. Sí, sí lo sabemos. El abuelo financió a Hitler. Recuerden, el Illuminati financia ambos lados de la guerra para tener más poder, ¿correcto, coronel? Y siempre y cuando estés jugando el juego de ellos, tú puedes mantenerte en el poder. Saddam Hussein ahorita estaría en el poder, Saddam Hussein, si él no hubiera quebrantado las reglas de poder. Amenazó la vida del papá de George W. Bush, y por eso... Y Noriega en Panamá, se pudo haber quedado en Panamá, pero se estaba robando el dinero del narcotráfico, y hay reglas, y si tú rompes las reglas te matan. Recibió un dinero ilimitado de dinero, y básicamente ellos se aburren con tanto dinero y poder que tienen, y básicamente de repente dicen, pues vamos a apoderarnos del mundo. México y el gobierno mexicano juegan un papel muy importante en toda esta agenda, inclusive mucho más importante que los Estados Unidos en algunas instancias. Pero China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, todos son amigos en los niveles más elevados, de hecho. Ahora, coronel, lo que ha pasado en el estado norteño de Chihuahua, en la ciudad Juárez, hace 7 años o más, cientos y cientos de mujeres han sido asesinadas y abusadas sexualmente, y luego asesinadas en muertes espantosas, y ni el gobierno ni nadie no han encontrado quién o qué es responsable de estas muertes.
Ahora se sabe que hay mapas que yo tengo en mi poder, y Phil Schmaner lo menciona, que los sistemas de túneles subterráneos de las bases extraterrestres del complejo industrial militar entran también a México, y puede muy bien ser que estas mujeres son llevadas ahí abajo, abusadas y luego asesinadas y puestas sobre la superficie. ¿Cree usted que la agenda alienígena está conectada al NAFTA o el Tratado de Libre de Comercio y lo están usando como un frente con senadores y otras personas en la frontera de Juárez, y esto es en realidad lo que está ocurriendo, que no nada más son asesinos en serie que están matando a mujeres? Así es, le diste en el clavo. De hecho, a veces pienso que tú eres una persona sumamente inteligente, Alexander, y les digo a todos ustedes que Alexander, él ha armado muy bien el rompecabezas de este problema, y mucha de la información que yo sigo tratando de comprender, él ya la comprende en la perfección, y te considero a ti, y te consideramos acá un soldado. Tú estás arriesgando tu vida, de hecho, al igual que yo, exponiendo esto, porque somos una amenaza para estos grupos. Esta es una conversación peligrosa que estamos teniendo, porque somos visibles. Pero si nos escondiéramos, ellos pues nos desaparecerían y ya no seríamos importantes. Pero ellos no nos conviene no sacar esto a la luz pública, porque entonces somos expendibles o desechables. Así nos protegemos a nosotros haciendo esto público para que la gente pueda saber lo que realmente está pasando. El senador Byrd de los Estados Unidos, sí lo conozco, de West Virginia, lo conozco, es un amigo falso mío, pero un conocido, pero él dijo, coronel, que él es parte de esta agenda, de acuerdo a Cathy O'Brien en su libro Transformation of America. No, hasta lo dice abiertamente en la televisión, que él es parte de esta agenda. Le dijo esto mientras la están violando múltiples personas, y cuando estaba el senador Byrd ahí con de West Virginia, con el presidente de México en ese entonces, Miguel de la Madrid Hurtado, le dice: aquí está el espécimen que te prometimos, y esto era parte del ritual para hacerlo del Tratado de Libre Comercio. Y le dice: estaré muy interesado, ¿qué puedes entregar tú a cambio? Ya que para mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos, de hecho, esta negociación depende de todo para que esto tenga éxito. Pero necesitamos 7 mujeres más como ella, como Cathy O'Brien, para poder meterlos en la boca de el lagartizaje o el grupo de lagartos que controlan obviamente todo esto. Y se lo dicen a Miguel de la Madrid para evitar, y de hecho como que lo amenazan a Miguel de la Madrid para que él entregue a estas 7 mujeres para que el proyecto funcione. Y le están violando a esta mujer y le están abusando de ella en ese momento, y luego sucede algo horrible, espantoso en estas bases, y la ponen en una silla para que tenga de esas sillas que usan en hospitales para tener un hijo, y se le saca, en ese momento le sacan el feto ahí, o sea, le sacan el feto a ella de su matriz por el presidente le saca el feto y ella está viva. Permítame, coronel. Y el comandante que está ahí, otro comandante que está ahí, dice, ella dice en su libro: ahora el producto final ya llegó aquí. Y
el producto final es justamente un ser híbrido, lagarto, que ya ha sido gestado como producto final después de toda esta experimentación espantosa genética que han llevado a cabo. Y inmediatamente narra ella, Cathy O'Brien, en su libro, que se puso un guante de hule el presidente de la Madrid y como si fuera él a recibir el bebé, y de hecho abrió obviamente el conducto vaginal para sacar el producto final, y dice ella en su libro, y cito textualmente: lentamente salió un lagarto de mis entrañas sobre la mesa de metal. Y el comandante dijo: esto concluye todos los experimentos para la perfección o el perfeccionamiento de la clonación de un modelo presidencial. ¿Qué sabe usted, coronel, acerca de presidentes que han sido clonados? Yo sé mucho de esto. Tengo inclusive una foto del presidente George W. Bush, que él es un clon, y esta foto tiene él un aparato, un aparato hasta que el producto final sea terminado. Es un aparato bastante grande que siempre trae en la espalda, como que termina la programación final de estos clones. Antes tardaba años como con borregos o ovejas, pero el agente de MI6, de Seguridad Nacional de Inglaterra, que tú ya sabes quién es, que ya pueden lograr la clonación en una hora. Y esa historia que me estás comentando ahorita comprueba que lo están haciendo. O sea, y a ella la mataron, ¿verdad? No, coronel. De hecho, ella salió, la desprogramó una persona que se encargaba de los proyectos de control mental. La desprogramaron y aparentemente ella había sido escogida como una de las 7 esclavas sexuales modelo para la clonación de este tipo de clonación de candidatos presidenciables. Y Miguel de la Madrid estaba muy interesado en esto. Incluso trabajó en proyectos de la NASA donde podían mutilar vaginalmente a estas mujeres. Y de hecho Miguel de la Madrid está obsesionado. De hecho han hecho grandes avances tecnológicos, como usted menciona, y se le entregaron videos a Miguel de la Madrid sobre este tipo de métodos de programación, y estos métodos de microchips y programación por el microchips cerebrales es la gran mentira. Y es utilizado esto para que la gente no cuestione a los presidentes o gobernadores que ya traen el microchip cerebral instalado. Es exactamente correcto lo que dice, si viene en la Biblia, que las heridas de cualquier persona pudieran ser sanadas así como de forma milagrosa, y esto ya lo tienen ellos. Y tienes razón. Y yo conozco a otra persona que es el número 2 que estuvo en todo esto, y tengo todas las entrevistas con esta persona que estuvo presente en este tipo de rituales, porque a mí viendo que de esta entrevista del coronel, bueno, parte de ella ya nos está hablando de cómo ya está instaurado todo esto, cómo ya su agenda ya está estratégicamente pues ya lista para seguir a la siguiente fase, que realmente pues yo no sé ya cuál será la siguiente fase. el exterminio de la raza humana, Mónica.
las pandemias, los virus creados artificialmente en laboratorios militares, como la flu aviar, cuando ustedes lean los documentos de preparación trinacionales entre Canadá, Estados Unidos y México para prepararse para la venida de la gran pandemia a América, aquella gran pandemia donde millones de seres humanos se pronostican la muerte de acuerdo a este Paul Wolfowitz, ex director del Banco Mundial y títere del Illuminati. Paul Wolfowitz, miembro del grupo de George W. Bush y Donald Rumsfeld, de Dick Cheney, este grupo de personas reptilianas, porque hay que decirlo como son, demoníacas, que están empeñados en crear el nuevo orden mundial por parte de los Estados Unidos, gestando una tercera guerra mundial, pero también contaminándonos con vacunas, pseudo vacunas que nos protegerían contra la flu aviar o la influenza aviar. Y esta influenza, Mónica, las vacunas, y esto me lo confirmaron, el coronel recibió la visita de un prominente científico experto mundial en la flu aviar y le confirmó a él que en cuanto puedan hacer nevar en lugares artificialmente por medio de su proyecto HARP, donde cuando puedan hacer nevar en lugares donde no neva comúnmente, es cuando van a soltar la plaga de la flu aviar. Yeah. La flu aviar es un virus que se propaga por medio de las vacunas, damas y caballeros, contra la gripa, específicamente la Tamiflu. Recuerden que Donald Rumsfeld aprobó estas vacunas en los Estados Unidos diciendo que no eran nocivas, recibiendo mucho dinero de las compañías farmacéuticas como mordida, porque es un corrupto y hay que decirlo como es. Es el mismo Donald Rumsfeld que fue secretario de Defensa en el periodo ahorita de Bush, que ya renunció, pero que también fue secretario de Defensa y fue secretario de la FDA, la Food and Drug Administration en los Estados Unidos en los 80s. Es la misma persona que aprobó el uso de aspartame para enfermar a las personas, porque el aspartame es una toxina que se transforma en una toxina, evidentemente poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Esta gente está empeñada en soltar la flu aviar. Cuando tú ya lees documentos precursores de las agencias de sanidad, ahorita por ejemplo el día de ayer salió una nota sobre la flu aviar muy interesante y me gustaría nada más rápidamente comentarles qué dice. En Chicago, el día de ayer, de acuerdo a la agencia AP, Reuters, Associated Press, mencionan que los doctores, cuando venga la pandemia de la flu aviar, o sea, cuando venga, o sea, ya saben que viene. ¿Cómo saben que viene? Porque ellos la están creando, pero no importa eso. Cuando venga la pandemia, los doctores van a tener que discriminar quién va a vivir y quién va a morir. O sea, ellos no van a poder salvar a todo el mundo. O sea, van a empezar a clasificar a la gente. Sí. Y la clasificación de la gente que no va a ser atendida en los hospitales por ley, es, escuchen bien, gente de 60 años para arriba, con diabetes, personas que tengan Alzheimer's de forma avanzada, gente ya grande, pues específicamente, o personas que tengan ya enfermedades terminales. O sea, los ancianos, ni sus luces para esta gente. Pues sí, lo que pasa es que no les sirve ese tipo de gente enferma no sirve. No, porque son un gasto para ellos. Claro, ellos nos catalogan a los ancianos como seres humanos inservibles, consumidores inservibles, que no sirven para nada más están chupando la energía al sistema artificial de control de ellos. Entonces, pues todo esto es un proceso de despoblación de la Tierra, es parte de la agenda alienígena, porque, como dice Phil Schneider, los virus vienen de los extraterrestres, vienen de los cuerpos de ellos. Ellos generan virus de forma instantánea dentro de sus cuerpos. Claro que obviamente el humano no soporta eso. No, ellos son putrefacción total. Entonces, si nosotros nos acercamos a ellos, nos enfermamos. No existirá la posibilidad de que estos virus o bacterias fueran introducidos a la población humana por medio de los pactos extraterrestres con los ejércitos. Puede ser. Y que quizá estos virus, como el SIDA, como la flu aviar, que fue mutada de la influenza original de 1918, la flu española y todo este tipo de situaciones, pues son parte de la campaña de exterminación de la raza humana. Y más adelante el coronel nos habló en la entrevista, dado que no se oye muy bien, les pedimos una disculpa con estas fallas técnicas.
Estamos tratando de mejorar la calidad del programa, no queremos que decaiga, y vamos a, para la próxima vez, tenerlo en vivo al coronel. Y las próximas entrevistas vamos a dedicarle un poquito más de tiempo al área de sonido, para que empate bien la traducción con el doblaje, para que de una vez por todas se transmita bien este tipo de información, porque es información muy importante, creemos nosotros, que ustedes tienen el derecho de conocer, y eventualmente, ya que empate bien también esta entrevista, la vamos a volver a retransmitir, ¿por qué no decirlo?, a través de Conciencia Radio. Más bien por el podcast, ¿no? Sí, en el podcast la subimos ya empatada, ya corregida, empatada bien, ¿no? para que la tengan. A pesar de que hoy el programa sí se va a subir como está, ya se subirá nada más la pura entrevista ya editada a la perfección. Les agradecemos mucho eso. Más adelante el coronel nos habló, Mónica, me habló sobre terrorismo nuclear, la amenaza de China y Rusia. Me platicó sobre el coronel Stanislav Lunev, que llegó a los Estados Unidos. Este coronel, y esto es interesante, este coronel fue el jefe de todo el sector de armamento nuclear de la ex Unión Soviética. Este coronel estuvo presente en la caída del muro de Berlín con el primer ministro ruso Mikhail Gorbachev en ese entonces. Recuerden bien, 1989, noviembre u octubre de 1989, cuando cae el muro, y la preocupación era de que el comunismo ya había caído, de que obviamente ya la amenaza de la Guerra Fría ya había pasado, pero realmente fue todo lo contrario, porque de acuerdo a Mikhail Gorbachev, yo tengo un periódico, un periódico con él, donde dice, donde él propone la creación de un nuevo orden mundial, y naturalmente él urge esto, y él le dice a Stanislav Lunev, mientras están viendo la caída del muro de Berlín por las pantallas de televisión en Rusia, le dice: esto no significa que la guerra nuclear con los Estados Unidos no sucederá. Es decir, de que es muy probable de que exista una guerra nuclear. Mónica, no tienes que lavar tu micrófono así con los dientes, pero no importa. O al revés, lavarte los dientes con el micrófono. Es broma, es que se escuchó ahí por todos lados. Entonces, finalmente, lo que sucede con el coronel Stanislav Lunev, y para que lo sepan todos ustedes, es que él fue el primer coronel que deserta de la Unión Soviética cuando cae y migra a los Estados Unidos. Lo intervienen inmediatamente las agencias de inteligencia, lo abordan, se lo llevan a interrogar, y les dijo: en vez de que me interroguen y me den el tratamiento agresivo, yo les voy a decir todo lo que sé. Y lo que les dijo, Mónica, negoció, ¿no? Lo que les dijo es que en los Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética, ya había insertado, y en los 60s y 70s, más de 10.000 agentes de la KGB que están infiltrados dentro de la sociedad estadounidense como ciudadanos estadounidenses con una pronunciación perfecta. Pero no nada más eso, estas personas fueron encargadas de tumbar Estados Unidos en estas fechas. Ya estamos viendo la caída del imperio estadounidense. Recuerden que el Partido Demócrata es el partido comunista de los Estados Unidos, y aunque no públicamente se sepa, esa es la realidad, fundado por la Sociedad Fabiana de Londres. Le dijo a puerta cerrada en el Congreso, y estuvo ahí el coronel en el interrogatorio mientras fumaba su cigarrote, Stanislav Lunev lo describe a detalle, aquí el teniente coronel SC, me dice, él nos dice que en los Estados Unidos ya hay más de 3.000 bombas nucleares en portafolio en tierra estadounidense ya, y que cuando ellos quieran vuelan una, vuelan dos, vuelan tres, hasta que se caiga la economía de los Estados Unidos. O sea, sí hay una guerra entre la Rusia comunista fuerte, la línea fuerte, ¿no? De tumbar a Estados Unidos. Pero no nada más eso, también China, Rusia, Irán, Libia, Siria, China, ya mencioné China, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Camboya y otros países de izquierda, como posiblemente Venezuela, Cuba, que es un satélite todavía de Rusia, tienen un interés muy grande por sembrar o crear este tipo de situaciones en los Estados Unidos. Y
lo tenemos que decir, porque, damas y caballeros, como lo dijo Dick Cheney hace tiempo atrás, y Thomas Rich, quien renunció al Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interna de los Estados Unidos, él lo dijo, con sus pesadillas todas las noches, porque ya no podía ni dormir, porque él sabía y sabe que estas bombas están ahí y que no tarda ya en haber una detonación nuclear con un artefacto explosivo en portafolio en alguna ciudad importante de los Estados Unidos. Y yo me atrevo a decir que antes de las elecciones sería el pretexto perfecto para que Bush suspenda la Constitución de los Estados Unidos, imponga la ley militar marcial en todo el país y se vaya a nuclear contra Irán, y en Medio Oriente se desate una guerra nuclear multiterritorial entre Siria, Israel, Irán y otros satélites y países como Egipto, Pakistán y la India, Rusia, China, y por lo tanto inicia el Armagedón o la Tercera Guerra Mundial. Pues sí, es preocupante, y sobre todo toda esta declaración que acaba de hacer el coronel, donde pues pone en evidencia, ¿no?, realmente ese contubernio que hay en este caso de una parte del gobierno estadounidense con seres alienígenas, y donde él pues sí da fe de la existencia de reptiles, que obviamente los reptiles son los jefes de los grises, y que obviamente todo estas funciones o todas estas actividades que han venido desempeñando ya desde muchísimo tiempo atrás, bueno, pues nos puede dar respuesta a varias interrogantes que tenemos todos los que nos llama la atención o que nos gusta un poco saber sobre el fenómeno ovni, sobre seres extraterrestres, ¿no? Y es lamentable que usen de alimento a niños, y que obviamente para deshacerse de la evidencia, como dice el coronel, avientan esos tambos, o como se le diría, contenedores en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Él comentó, sí, contenedores, ¿no?, de titanio con partes, los restos de niños. Ahí en el mar, ¿no?, donde está el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Para que desaparezca y a ver dónde va a aparecer, ¿no? O un día de estos, o a ver, porque ya ves que ahí es como un hoyo, no sé qué hay ahí, ¿no? Pero si analizamos bien la situación esta y disculpa que cambie de tema, Mónica, pero sobre lo del terrorismo nuclear que él menciona, y él menciona el colapso económico de los Estados Unidos como un diseño, una agenda. Él mencionó que China ya controla a los Estados Unidos financieramente, a nivel financiero, que de hecho los Estados Unidos le cedieron los derechos de los Estados Unidos de América al gobierno chino en un acuerdo secreto en los 90s a cambio de dinero, préstamos de dinero, y que el expresidente William Jefferson Clinton, que viene de Arkansas, que es miembro del Illuminati, es masón de 33 grados, y Al Gore igual, son agentes comunistas, y que ellos entregaron la paga de estos intereses a estos préstamos al gobierno de China, entregándoles bases estadounidenses militares al gobierno chino. O sea, China ya infiltró los Estados Unidos. O sea, ya está controlando parte de la sección militar de Estados Unidos. Ya controla las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad Nacional. Ya controla China grandes empresas, inclusive una compañía que imprime Biblias en los Estados Unidos. Trataron de comprar grandes empresas petroleras últimamente, la compañía Maytag y Sears y todo eso, han estado insistiendo en comprar todo esto. Y lo preocupante de China es de que China sí es una fuerza con la que hay que reconocer, porque tenemos que China tiene 400 millones de soldados, que es la población de Canadá, Estados Unidos y México en su conjunto, en puros soldados. El siguiente problema en China es que han alimentado a sus ejércitos por medio del deseo de una mujer. Como ya no hay población femenina casi en China, ya hay ciudades enteras donde hay puros hombres, ya no hay mujeres, por las leyes fraticidas de matar a mujeres en China. O sea, una bebé nacía y la mataban. Ahora es al revés, ya hasta te están dando casa nueva si tienes una niña, porque ya no hay mujeres en China. Pero de acuerdo a ciertos disidentes chinos que tuvieron acceso a documentos militares, hay un proyecto del gobierno militar chino por atacar Estados Unidos a más tardar en el año 2016, entrar con tropas chinas, 400 millones de tropas chinas a pie sobre el estrecho de Bering, con un puente artificialmente creado para invadir los Estados Unidos y el continente americano.
Pues eso sí es terrible, sí. Pero antes de ese evento, enviarían un misil suficientemente poderoso, porque ya miniaturizaron las cabezas nucleares en China, gracias a que los discos duros del laboratorio de Los Álamos en Nuevo México desaparecieron en los 90s. Cuando estaba Bill Clinton, ¿no? Cuando estaba Clinton, desaparecieron los discos duros con los secretos de cómo miniaturizar las cabezas nucleares, los sistemas de navegación y todo esto. Pues resulta que China ahora es el fabricante más grande en el mundo de cabezas nucleares miniaturizadas, que las vende al mejor postor. Y entre el proyecto es enviar un misil negro muy grande que tienen ellos, ahorita no recuerdo el nombre, que caiga en la ciudad de Los Ángeles, y otro misil que detone con una bomba electromagnética arriba de la atmósfera, 40 kilómetros arriba de los Estados Unidos, a la altura de Canadá, en la frontera, para quemar todos los circuitos de todas las computadoras o todo aquel aparato electrónico que funcione desde México, desde la Ciudad de México hasta Canadá. Eso nos regresaría a la época de piedra instantáneamente. Entonces, estos escenarios de guerra ya están previstos, y una de las maneras en que China entraría a la guerra sería por Taiwán. Fíjate. Por entrar por Taiwán. Y Estados Unidos va a negarse a entregar Taiwán. De hecho, Estados Unidos ahorita tiene desplegado una gran flotilla de no nada más de barcos, sino de aviones, caza bombardero F-117A, en las islas de Micronesia y Nueva Guinea, esperando este conflicto para que crezca. Naturalmente, la Tercera Guerra Mundial es mundial, y lo preocupante es la declaración del coronel Stanislav Lunev, un coronel de alto nivel, y este coronel que acabamos de entrevistar, el teniente coronel SC, él estuvo ahí en esa entrevista. Entonces, es una persona que ha estado en los niveles más altos y enterándose de cosas terribles, y que pues ya no pudo aguantarse, ¿no? O sea, de tantas cosas que él veía y decían no es posible, es importante que se sepa, ¿no? Que se sepa. Él ofreció varias entrevistas en los Estados Unidos, durante el año pasado a finales. De ahí el motivo de que él y yo entramos en comunicación, empezamos a intercambiar información, y él se empezó a dar cuenta pues de la buena intención de Conciencia Radio y quiso participar con nosotros. Dice que él quiere estar en vivo con todos ustedes, que les manda muchos saludos, que la gente de México es muy linda, que los quiere mucho, y me dijo algo muy importante sobre México. La gente de México espiritualmente es mucho más fuerte que la de Estados Unidos, porque allá no tienen la dependencia económica que nosotros tenemos y la obsesión con el dinero. Ustedes en México son clave en todo esto a nivel mundial. Fíjate, cuando en las agendas obviamente de México quieren desaparecerlo, ¿no? Es que él dijo, el propósito de los países tercermundistas es porque estos países son los más espirituales del mundo y los mantienen siempre oprimidos para que nunca puedan desarrollarse. Para que no florezcan espiritualmente hablando. Y como nosotros no tenemos esa dependencia económica o el deseo ya de ser ricos o millonarios, porque sabemos que nunca lo vamos a hacer, naturalmente recurrimos a otras fuentes de alimento para nuestra existencia. En vez del dinero y los bienes materiales, recurrimos a la espiritualidad o a creer en alguna fuerza divina. Yo sí creo en una fuerza divina, y esa es la única fuerza a la que le pido ya, porque necesitamos ahora sí seriamente a quien escuche en el ciberespacio y en el espacio exterior de este planeta y en el infraespacio y en las dimensiones superiores, que necesitamos ayuda. Estamos pidiendo ayuda, clamando ayuda, porque esta señal sí sale al espacio, damas y caballeros. Fíjate sí que hay mucha gente que sí ha cuestionado mucho eso, que qué es lo que podemos hacer, pues porque mucha gente tiene la esperanza de que haya una posible salvación, se puede decir, de la humanidad. ¿Tú qué opinas, Alexander? Pues los que nos vamos a salvar, porque de acuerdo a la información que tenemos de un político de muy alto nivel de Noruega, información que acabamos de recibir en Conciencia Radio, que vamos a hacer pública a través de este programa, una vez que confirmemos bien las fuentes y todo y verifiquemos los datos y la identidad de este político noruego. ¿Se acuerdan ustedes que construyeron un mega búnker para las semillas allá arriba en Svalbard, en Noruega, llamada la bóveda del fin del tiempo? Porque construyeron para albergar todas las semillas de la tierra, y lo financió Al Gore, Bill Gates, y lo financió
Monsanto, la compañía Monsanto, que es dueño de todas las semillas, las patentes de todas las semillas sobre la tierra y creador del aspartame. Pues no nada más está esa base subterránea al norte en el Círculo Polar Ártico con un costo de 20.000 millones de dólares. Existen numerosas bases ya, menciona este político noruego, a donde se llevaría a la población, a la mitad de la población del país de Noruega bajo tierra